En 1 Samuel capítulo 17, versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos. Ahora viene una guerra, y en el reinado de Saúl viene no solamente una guerra, sino viene una crisis. Y vamos a ver que es una crisis que dura bastantes días. Y los filisteos ya los conocemos, o sea, los filisteos en este tiempo son los enemigos número uno del pueblo de Israel. Cuando ellos entran a tomar posesión de la tierra prometida en Josué, no echan a todos los que tenían que echar, no pelean contra todos los que tienen que pelear, es más, contra algunos hasta hacen alianzas cuando no deberían de hacer alianzas, y vemos como las consecuencias de no obedecer a Dios por completo y son arrastradas. Los filisteos no van a ser derrotados hasta que David es rey, y eso lo vamos a ver hasta segunda de Samuel. Entonces simplemente hay una batalla, y Dios a veces permite esto para que el pueblo dependa 100% de Dios, y Dios a veces permite cosas en nuestra vida. ¿Te imaginas que todo en tu vida fuera color de rosa? O sea, que primero te aburrirías, ¿sí o no? La verdad, una de las cosas que así como a los tacos al pastor el limón le da sabor a tu vida, todas las pruebas y todo lo que sucede simplemente te hace crecer, te mantiene atento, te mantiene orando, te mantiene simplemente buscando a Dios. Gracias a Dios por las diferentes pruebas que Él permite en nuestra vida. Y Dios permite que los filisteos sigan ahí, pero tienes que saber esto, en el capítulo 14 de 1 Samuel, el pueblo de Israel ya derrotó a los filisteos, ya peleó contra ellos, si te acuerdas, y ya ganó. Simplemente aquí otra vez se vuelven a juntar los filisteos, pero ya hay un antecedente que Dios pelea por ellos, que Dios es fiel y que Dios les da la victoria. Y tienes que, siempre que suceda algo en tu vida, es algo que no esperaba. Aquí ellos simplemente no esperaban esto. Los filisteos se juntaron. Y cuando de pronto pase algo en tu vida que no esperabas, tienes que recordar qué es lo que ya hizo Dios en tu vida en el pasado. Y una buena pregunta que te tienes que hacer en esos momentos es, ¿alguna vez Dios me ha fallado? Y entonces, ¿por qué de pronto? ¿Por qué? Así, y vamos a ver, estos cuates están atacados. Y la pregunta que yo le haría a Saúl es, Saúl, ¿alguna vez Dios te ha fallado? Simplemente regresa unas páginas en 1 Samuel capítulo 14 y lee otra vez la historia. Y a veces es eso, que se nos olvida lo que Dios ya ha hecho y lo fiel que ha sido en nuestra vida. Entonces los filisteos se juntaron sus ejércitos. Muy probablemente el ejército de Israel tiene muchísimos más hombres que los filisteos. Y ya tienen historia, ya los derrotaron una vez. Entonces como que, se juntan, es real. La batalla es real, el enemigo es real, esta crisis es real, pero ¿cómo vas a afrontar la crisis? ¿Cómo vas a afrontar la batalla? Y muchas veces cómo afrontamos las crisis en nuestra vida se ve dónde está nuestra fe y quién es nuestro Dios. Y simplemente tienes que recordar, qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. Y esta pregunta, ¿me ha fallado Dios alguna vez? Y entonces los filisteos se juntaron, y ahí están sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá. Judá, por supuesto, es parte del pueblo de Israel. De hecho, de la tribu de Judá va a venir el león de la tribu de Judá, que es Jesús. Y acamparon entre Soco y Aseca y Efres Damín, y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. Entonces así eran las batallas en ese tiempo. Entonces tienes una montaña de un lado y están los filisteos, y del otro lado tienes una montaña y está el pueblo de Israel, y en medio hay un valle, y lo que ellos hacen es vamos a pelear, bajan de las montañas, se ponen y has visto esas películas donde así, y van y quien gana la batalla lo que hace es que persigue a los pocos que quedan y ya, ¿no? Victoria. Así, cuando leas esto tienes que no pienses en la Primera o Segunda Guerra Mundial, así eran las batallas en este tiempo. Acuérdate, en este tiempo el pueblo de Israel no tiene espadas, el único que tiene espadas es Saúl y Jonatán. Todos los demás, acuérdate que
el monopolio de las espadas los tienen los enemigos y los filisteos, y justo lo hacen para eso, para que no puedan ganar, pero ya, o sea, ya una vez haciendo esto, ya una vez perdieron. Entonces se ponen, están listos en un monte, otro monte, el valle entre ellos, versículo 4. De hecho, puedes ir a este lugar en Judá y existen este valle y existen estas dos montañas. O sea, ¿te imaginas qué padre así como llevar a toda tu familia y le dices, ok, 4 para allá, nos bajamos y órale, ¿no? Hacemos una batalla aquí. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Y dices, ¿qué es esa palabra tan rara? Bueno, algunas versiones dicen que es un campeón. O sea, sale un campeón. Y fíjate, esta es una estrategia que ellos usan porque posiblemente si pelean, o sea, si sale todo el ejército de Israel contra todo el ejército de los filisteos, todos contra todos, o sea, ya ganaron una vez, ¿qué les hace pensar que van a perder? Y sobre todo si Dios está de su lado. Pero de pronto no, se les ocurre a los filisteos y es estrategia. Tienes que saber, a veces el enemigo tiene estrategia y está pensando cómo derrotar. O sea, es una estratega. Y dice la Biblia que es astuto, pero no es inteligente, ¿eh? Es astuto, pero no es inteligente, porque si fuera inteligente nunca iría contra Dios y contra su pueblo. Nunca hubiera hecho eso. Nunca hubiera sido como Dios, nunca se hubiera puesto de altivo, nunca hubiera caído, nunca hubiera agarrado un tercio de los ángeles para llevarlos con él. Entonces es astuto, pero no inteligente. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos la sabiduría de Dios de nuestro lado. Y tenemos todas estas historias que nos ayudan. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues no, todos contra todos no, porque seguramente perdemos. ¿Qué tal si mandamos a uno? Y ese es vamos a mandar a nuestro mero gallo. Y ahí está el mero gallo de los filisteos. Y es un paladín, el cual se llamaba Goliat. Ya lo conoces, y si no te lo presento. Goliat es de Gat y tenía altura de 6 codos y un palmo. Y dices, ¿y cuánto es eso? O sea, si a veces se nos complica, ¿cuántos centímetros a metros? O sea, ¿cuántos pies a centímetros o yardas? ¿No? Él es muchísimo. O sea, es un cuate súper alto. Y entonces ahí tienes a Goliat. Es un gigante. Ahora es un gigante, pero no es anormal. De hecho, googlea cuando llegues a tu casa quién tiene el récord Guinness de mayor altura en el mundo. Y no vas a poder creer cuánto mide ese cuate. Y si te pararas junto a él, o sea, dices, ay no, pues no está tan alto como estaba pensando. Pero entonces sí había esto, este es un hombre, pues sí, no normal, es alguien que, pues sí, es el campeón en altura, pero no nada más en altura, porque mira, versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, es una coraza para proteger su corazón. Acuérdate, los que salían a la pelea, lo más importante es proteger los órganos más importantes, el corazón, la cabeza, los costados, y entonces tenía una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Entonces esto es lo que está diciendo la Biblia, es un cuate muy alto y muy fuerte. O sea, le puedes poner encima esta armadura que pesa tanto y este cuate la aguanta. O sea, más de 50 kilos, o sea, a ver, que te pongan algo así de 50 kilos aquí, a ver cuánto aguantas, ¿no? Y vemos, o sea, es un cuate muy alto, muy fuerte. Versículo 6, sobre sus piernas traía grebas de bronce, o sea, blindaje en sus piernas, o sea, como un tanque, como los que usan los porteros, ¿no? Estas espinilleras, pero o sea, blindadas, ahí está. Y caminaba así con todo eso, y jabalina de bronce entre sus hombros. Entonces tenía una jabalina, versículo 7, el asta de su lanza. Entonces tiene una jabalina, una lanza, era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, y iba su escudo, y dices, y aparte tenía un escudero. Y yo digo, oye, un cuate así tan grande, ¿para qué necesita un escudero? Pero ok, está bien, escudero, o sea, con todo, y el escudo va por delante y va este cuate. Yo no sé tú, pero si yo soy el escudero de él, yo me pongo atrás de él.
Pero ahí va el escudero yendo por delante. Entonces este cuate es un guerrero, es un cuate súper alto, súper fuerte, es el campeón, o sea, el que todos escogerían así. Nunca te pusieron a escoger para así básquet, ¿no? Y tú dices, no, pues es el campeón, o sea, yo quiero en el equipo del campeón. Este es el que mandan a la batalla con una estrategia específica. Versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Entonces otra vez, y ojo, nadie, él tiene todas estas armas, él tiene toda esta armadura, nadie tiene espada entre el pueblo más que dos personas, Saúl y Jonatán. Entonces escojan, ahora, si tú dices, ¿a quién escogemos? Lo natural es que, o sea, no, pues vamos a escoger al más alto y al que tenga arma. ¿Y quién es el más alto? Ya lo vimos, es Saúl. Dice, o sea, cuando Samuel lo unge, dice que no hay nadie más alto que él. O sea, en la escuela, si te acuerdas que te ponían en fila en la secundaria y en la primaria, y el chaparrito, siempre el chaparrito adelante. Y entonces, o sea, Saúl hasta atrás y le sacaba todo su hombro. Era el rey y lo habían escogido ellos por eso, por fuerte, por guerrero, y lanza esto, o sea, está en medio del valle y todos están escuchando el reto de este campeón. Versículo, ¿tú qué hubieras hecho? O sea, tú dices, yo voy, o mejor a ver quién más se apunta, ¿no? Versículo 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Ahora este versículo es muy importante y al ratito te voy a pedir que recuerdes esto, pero Goliat está diciendo, si alguien me gana, todos nosotros, los de este lado de la montaña, les vamos a servir, pero si yo le gano, todos ustedes nos sirven a nosotros. Y pone este hombre una promesa. Cuidado, cuidado con esas promesas. Versículo 10. Y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl, el más alto, el más fuerte, y que tiene una espada, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esta palabra se turbaron es muy importante, es como literalmente como que se desmayaron. O sea, nunca te ha pasado que, o sea, realmente te pones nervioso, tienes miedo y te tiemblan las canillas. Y así tienes al pueblo de Dios temblando. Olvidaron completamente quién estaba de su lado. Olvidaron completamente que hace unas páginas Dios les había dado la victoria. Olvidaron todo. Y fíjate, ¿por qué? Oyeron las palabras. ¿Qué estás oyendo? O más bien, ¿a quién estás oyendo? Ellos se olvidaron de las promesas que Dios les había dado. Ellos se olvidaron de las historias que Dios les había dado. Ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Y se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, el miedo completamente los paralizó. Y tienes que tener cuidado porque en tu vida el miedo te puede paralizar por completo. Es un gran miedo. Se les olvidó que Dios les amaba, que Dios tenía cuidado de ellos. Y más adelante en el Nuevo Testamento, Juan dice que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. O sea, cuando te acuerdas cuánto Dios te ama, y lo vimos en Romanos 8, si Dios nos ha dado a Jesús, lo más preciado y lo más hermoso, lo mayor, el gran tesoro, ¿cómo Él no nos dará junto con Jesús todas las cosas? ¿Cómo no puedo tener la confianza que Él me ama, que Él me protege, que Él me cuida, que Él está conmigo? ¿Cómo no nos dará junto con Él? Así todas las cosas. De pronto ellos se turban y tienen gran miedo, pero acuérdate, vimos que el Espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl.
Y es lógico. Alguien que no tiene a Dios puede estar completamente aterrado como ellos. Pero si Dios está con ellos, Romanos 8, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y de pronto viene este hombre Goliat a acusar, a condenar, a hablar en contra de ellos. Pero lo que no sabía es que Goliat no estaba yendo contra ellos, estaba yendo contra Dios mismo. Versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía, ¿ya te acordaste cuántos hijos? 8. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Entonces sus hijos ya no eran unos niños, sus hijos ya eran grandes. Algunos comentaristas dicen, acuérdate, cuando David lo ungen, tienen por ahí podemos decir de 15 años, después pasa tiempo de eso y aquí posiblemente David tenga entre 17 y 20 años. Esa es más o menos la edad de David. Ahora, teniendo 7 hermanos y él siendo el menor, posiblemente los hermanos mayores, pues simplemente ni hubo convivencia entre ellos. Y sabes, entre familias así el más grande con el más chiquito ya ni se lleva y no tiene. Y vamos a ver qué pasa entre ellos. Aquí hay un detalle de su familia muy importante aquí en la Biblia. Y entonces, versículo 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, entonces se alistan en el ejército, van a seguir a Saúl, son hombres de guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, es aquel que cuando viene Saúl es cuando viene Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí. Samuel cuando ve, dice, este es el rey. Y Dios dice, no, yo lo he desechado porque yo no veo lo que ve el hombre. Y lo que él está viendo es un hombre de estatura, es un hombre de guerra. Y sí, era un hombre de estatura y de guerra, pero no era el indicado, no era el elegido de Dios. Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Sama, y ellos 3 es, bueno, y será, entonces no es él, pero entonces Abinadab, no es Abinadab, entonces Sama, no es Sama, y cuando se terminan todos, falta alguien, o sea, a David ni siquiera lo habían invitado a la comida, así, no lo tenían considerado, y de pronto él es el elegido. Él es el que Dios quería para ser el próximo rey. Ya le había anunciado Samuel a Saúl, Dios ya se escogió a alguien conforme a su corazón. Ya está por ahí. Tú simplemente has sido desechado por tu desobediencia. Y entonces cuando Samuel unge a David, estos 3 hermanos están ahí. Y simplemente están viendo. Y todo ese tiempo pasan, están pensando, él va a ser el nuevo, él va a ser el rey. Y versículo 14, y David, me encanta eso porque David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl. Muy importante este detalle, porque acuérdate, David cuando lo llaman está en el desierto pastoreando ovejas. Es ungido como rey, Samuel simplemente se va a su casa. Después Saúl tiene esto que no puede estar tranquilo y dicen, necesitamos a alguien que toque música y que él pueda estar tranquilo y dicen, vamos a llamar a David. David toca muy bien, es un hombre valiente y traen a David y de pronto David de estar pastoreando ovejas en el desierto está en el palacio. Y no solamente está en el palacio, sino es músico del rey. O sea, le dan una superposición. Y no solamente es músico del rey, sino muy importante, tiene éxito su ministerio ante el rey. O sea, cuando toca a David, Saúl se tranquiliza, tanto que Saúl lo ama y le dice a su papá, me voy a quedar con tu muchacho. Pero después algo pasa que Saúl ya no lo necesita y después de estar en el palacio, David regresa al desierto a pastorear ovejas. Este detalle es muy importante, porque, o sea, David, y muchas veces conoce así a la gente, sobre todo cuando hay plataforma, música, un ministerio exitoso, cuando alguien está haciendo así, pastoreando ovejas, y sabes, pastorear ovejas en ese tiempo no era wow, era, pues tienes que limpiar, y no solamente bañar las ovejas, sino las ovejas hacen, y tienes que limpiar
O sea, todo así. Y no es bonito y no es... Y ese es David simplemente... Y fíjate, no son sus ovejas, son las ovejas de su papá. Es un muchacho que está siendo responsable y que Dios en eso lo está preparando para ser el rey. Y cuando David está haciendo eso y está siendo fiel en lo poco, y vamos a ver cómo hasta lo dicen, son pocas ovejas. O sea, sí, lo desprecian. David está haciendo y está solo, está siendo fiel en lo poco, y Dios, cuando eres fiel en lo poco, te va a poner en lo más. Y de pronto lo pone a tocar en el palacio del rey, a estar y viendo cómo comiendo lo que están comiendo en el palacio del rey, está teniendo un ministerio exitoso, de pronto algo pasa y lo regresan, y él se regresa, o sea, no llega con su papá y le dice, no papá, yo ya fui ministro del rey, ya pastorear ovejas, no, claro que no, o sea, nunca más voy a limpiar estas ovejas. Y ve su corazón ahí, regresa a hacer lo que antes estaba haciendo con un corazón humilde. Y nosotros aquí en Semilla tenemos eso de, ¿quieres conocer realmente a alguien? O sea, eso, ponlo como a hacer esos labores de pastor de ovejas. Y de pronto dale un día, una oportunidad, dale plataforma, así decimos, dale plataforma. Y es más, que se vea y que sea exitoso en eso. Y de ahí, déjalo descansar, bájalo, y lo que hace después, velo, va a declarar qué hay en su corazón. Si de pronto, no, yo ya estuve ahí, no, yo ya no haría nunca más eso, o sea, yo ya toqué en la alabanza y toqué bien y ¿escucharon cómo cantaron este domingo? Y así, ya te dije el truco, pero así lo hacemos, vamos a darle un grupo a alguien, vamos a poner a hacer algo y después de eso vamos a observar cómo, o sea, si puede regresar a hacer estas cosas que antes hacía, con un corazón humilde, con un corazón que busque a Dios. Y vemos a David que hace eso, o sea, ya no se cree mucho y se ve su corazón. Es un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces él deja a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Me encanta eso, las ovejas de su padre. Y lo que no sabe él es que está haciendo más que eso. Es un tiempo de preparación. Dios lo estaba preparando en eso, en el día a día, en lo habitual, en ser fiel en eso, en limpiarlas, en pastorear, en cuidar, en ser responsable en lo más pequeño, con unas pocas ovejas, en el desierto, solo. Por eso no tengas miedo de tener épocas en tu vida que te sientas solo, porque vemos que Dios en medio de la soledad, David ya nunca más, después de unos capítulos de esto, iba a estar solo, siempre iba a estar rodeado de gente. Y Dios usa esos momentos así que te sientes solo para mostrarte quién es Él. No tengas miedo de eso. Escuché una vez a mi pastor decir que en medio de la soledad es donde Dios te muestra quién eres tú y quién es tu Dios. Porque cuando estás rodeado de gente y todo, no, o sea, no, simplemente no pones atención, no tienes tiempo. Entonces no tengas miedo de esos momentos de como David apacentando ovejas, haciendo lo que tienes que hacer. Me encanta, no eran ni sus ovejas. O sea, él está obedeciendo a su papá. Y fíjate, hasta en eso Dios lo está preparando. Alguien que sabe obedecer es alguien que el día de mañana va a poder dar órdenes. Alguien que sabe someterse bajo la autoridad es alguien que el día de mañana va a poder ser autoridad. O sea, tanto que sacar de este muchacho. Y ahorita vas a ver cuál es el truco, ¿eh? Porque él no, o sea, simplemente un joven, ¿sabes? Un joven no es así. Un joven no es así. O sea, un joven normal como David diría, no, o sea, su papá le diría, no, ¿sabes qué, mi amor? Es este tiempo de los 13 a los 18 es para que disfrutes tu vida. O sea, eso es lo normal. Y Dios lo que está dando es, o sea, no es un tiempo para que disfrutes tu vida. Es un tiempo de preparación. O sea, tan diferente ver el mundo a través de la Biblia.
Y entonces está haciendo lo que tiene que hacer, está siendo fiel en lo poco. Versículo 16. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Imagínate, mañana y tarde, y así hacía durante 40. ¿Cómo dejaron pasar 40 días? Y durante 40 días venía, bajaba de la montaña, se ponían de un lado, del otro, se ponía en medio Goliat y decía eso. A ver, ¿quién? ¿Quién? Ni uno. 40 días mañana y tarde son 80 veces. Y tienes que tener cuidado porque a veces escuchar durante 80 veces algo, con eso te crees que ya es la verdad. Tienes que tener cuidado, ¿qué vas a estar escuchando? Y ellos durante 40 veces escuchan este reto de Goliat. Nadie puede venir contra mí. Está desafiando al ejército de Israel. Está teniendo en poco al pueblo. 40. Son muchas veces. Versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora, Isaí no sabe lo que está pasando. Y Isaí le dice a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe, o sea, al jefe de sus hermanos, al comandante de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Leá peleando contra los filisteos. Y yo leo este versículo y digo, ¿peleando? O sea, ellos creen que están peleando, pero no están haciendo absolutamente nada. Están aterrados, están temblando, están siendo desafiados 80 veces escuchando esa mentira de Goliat y no haciendo nada. Tienes que tener cuidado porque a veces decimos que sí estamos haciendo algo y no estamos haciendo nada. Versículo 20. Y se levantó pues David de mañana, fíjate, o sea, bien obediente a su papá. Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, bien responsable. No eran sus ovejas, pero es responsable y las pone al cuidado. Este es un pastor. Y los pone al cuidado. Y un pastor hoy que enseña la Biblia es esto, yo sé que no son mis ovejas, son las ovejas de mi padre y solamente me las ha dado para cuidarlas por un tiempo. Y se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, o sea, justo a tiempo, y daba el grito de combate. Mira, mucho griterío y nada de pelea. O sea, nada de pelea. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, este campeón que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. O sea, 81 veces. Y las oyó David. Y ve, David escuchó las mismas palabras que sus hermanos. David escuchó las mismas palabras que todo el ejército. David escuchó las mismas palabras que el rey Saúl. Pero David responde diferente. ¿Por qué? Porque David tenía una relación íntima con Dios. Cuando tienes una relación íntima con Dios, ante las circunstancias de la vida, vas a responder diferente a los demás. Tal y sí, ¿será que por eso de pronto a veces me siento solo? Sí. Porque no respondes como todos. Y cuando no eres como todos, te sacan del círculo. ¿Pero qué prefieres?
Estamos aquí peleando y batallando. Y nada más griterío. Y nada. Están temblando. Y ni tienen el valor para decir, estamos temblando. No tienen el valor para decir, ayúdennos. No tienen cero, nada. No conocen a Dios. Y David oye esas palabras. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, a Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? O sea, si en ese tiempo hubieran tenido redes sociales, le ponen foto y así, miedo. Este es Goliat. Y todos así huyendo de él. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Entonces el rey dice, o sea, ya me quiero quitar este problema de encima. O sea, es una crisis para él. Dice, ok, ¿qué hacemos? Vamos a dar una recompensa. El que tome el reto de Goliat, así, ¿no? El reto de Goliat. El que tome el reto de Goliat, le vamos a dar millones de pesos. Pero tienes que saber eso. No todo se resuelve con dinero. Número 2, le dará a su hija. O sea, no solamente el rey dice, ya quiero resolver este asunto, le voy a dar todo el dinero. No solamente eso, le voy a dar mi hija para que se case con ella y sea parte de la familia del rey. Y número 3, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Es decir, no, por ese dinero que le dé no va a pagar ICR, ni IVA, ni nada. Y nunca jamás va a declarar impuestos. No, nunca más tendrá que diezmar, nunca más tendrá que hacer nada. Ve la desesperación de Saúl, que piensa que con 3 cosas terrenales puede resolver un problema que no es terrenal. Es una situación espiritual, es una situación de fe, es una situación de que no están poniendo su esperanza en Dios y que una sola persona los está aterrando. Hay cosas que no se resuelven con dinero. Hay cosas que no se resuelven con recompensas. Hay cosas que no se resuelven con nada de estas 3 cosas. Versículo 20. Y fíjate, y ni con estas 3 alguien dice, bueno, ya yo voy. Ni con estas 3. O sea, nada les mueve. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es la primera vez que alguien mete a Dios en esto. Está yendo contra los escuadrones del Dios viviente, que vive, que pelea por nosotros, que existe, que es el Todopoderoso. Versículo 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se le hará al hombre que venciere. Y los hombres enfocados, 3 cosas, hay una recompensa buenísima. Y no solamente eso, te va a dar a su hija. Y aparte de su hija, no vas a pagar impuestos durante toda tu vida. Están enfocados en eso y nadie está enfocado en Dios. Versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y no nada más le habla así, sino lo menosprecia. O sea, tú eres el hermano mayor, ¿a qué has venido acá? ¿Y con quién dejaste estas pocas ovejas? O sea, tú eres un pobre pastor y las dejaste ahí en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y yo digo, ¿cuál batalla, brother? Pero fíjate, algo pasa con ellos y tienes que tener cuidado, porque cuando hay esto, piensas que el enemigo son los que te aman. Y el enemigo, la pelea no era entre hermanos. La pelea era con Goliat.
Pero de pronto una crisis así puede traer tal presión a tu vida que el miedo puede nublar tu juicio y pensar que ya es entre personas. La pelea no era con él. Siempre, checa eso en tu vida. ¿Por qué me estoy peleando con aquel que me ama? ¿Por qué? En medio de esta crisis, en medio de esta batalla. ¿Por qué? Si haces eso y te peleas con el que más te ama, el hermano mayor se está peleando con aquel que le está trayendo un regalo de parte de su papá y está viniendo a ver cómo está. Y de pronto ya hay un pleito entre hermanos. Ten cuidado, mucho cuidado con eso. Como creyente tienes que tener ese discernimiento y vas a ver cómo responde David. No sé cómo responderías tú si viene así tu hermano mayor y te humilla y te dice y te hace sentir basura. ¿Cómo responderías? Le dirías, ay sí, hermanito, así, muy así, sí, y la batalla, y seguro tú ya peleaste contra este que te está, ¿cómo responderías? Y mira cómo responde este hombre conforme al corazón de Dios. Pero siempre checa eso, ¿quién es el enemigo? No son los que más te aman. El enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hermanos, no es tu papá, no es tu mamá. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, potestades, principados. Es espiritual. Yo una de las cosas que creo por cual el hermano reacciona así es porque él no fue ungido como el próximo rey. Y entre hermanos tienen que tener cuidado de eso, envidias, egoísmo. El día de mañana él sabe, mi hermano más chiquito va a ser el rey y yo voy a ser su siervo. Entonces, ¿por qué le hablo así? ¿Por qué lo estoy tratando así cuando él está viniendo a ver por mí? Pero es eso, checa en un pleito, y siempre es de dos el pleito, entre hermanos. Es qué hay en tu corazón, qué es lo que está pasando. Y cuando encuentres eso, egoísmo, celos, amargura, Santiago dice, esa sabiduría no es, es terrenal, es diabólica. Y entonces cuando tienes una sabiduría así, lo que toca es arrepentirse y decir, Señor, limpia mi corazón. No quiero ser así, Señor. Checa eso. Cuando te tratan mal, ¿cómo respondes? Dices, bueno, tenía razón, Dalí. No, no le estoy dando la razón al hermano mayor, él está equivocado, pero ¿cómo respondes? Si ya se equivoca uno, entonces ya te da el derecho de tú pecar y tú equivocarte más y regar más la situación y el problema y el pleito. Y dices, Dalí, creo que tengo que ir a pedirle perdón a mi hermano mayor. Pues órale. O puede ser que tú seas el hermano mayor y le hables mal así a tus hermanos y tengas ahí un asunto pendiente que arreglar. Le dice, yo conozco tu soberbia. Imagínate que te digan así, no te hagas, eres un soberbio. Y la malicia de tu corazón, que has venido, nada más ya veniste a ver la batalla y ni peleas porque tú no estás en el ejército, tú estás ahí con tus ovejas. Y David respondió, versículo 29, ¿qué he hecho yo ahora? Una suave respuesta aplaca la ira. Apréndele a este muchachito. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, ya, dice, no me voy a enganchar. Él cuando viene aquí, él no tiene un plan más que obedecer lo que le dijo su papá. Vas a ir a dejar esto a tus hermanos, vas a ver cómo está bien, vas a ir con el comandante y vas a hacer esto. Y ve, no se engancha y simplemente está esperando. ¿Qué querrá hacer Dios en medio de esto? Ese es este muchacho. ¿Qué querrá hacer Dios en medio de esto? Y se aparta de él hacia otros, preguntando de igual manera. Fíjate cómo es un joven que, a ver, platícame más. ¿Qué es esto qué es esta crisis que se está viviendo? ¿Qué onda con este Goliat? ¿Cuántos días les viene diciendo eso? No, pues ya hoy es el 41 días.
Es un corazón que se preocupa por los suyos. ¿No ves el corazón de tu Salvador aquí? Misma respuesta que antes. Versículo 31, y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Ahora, ¿qué palabras? ¿Qué es lo que dijo David? Que todos dijeron, oye, este es un muchacho que está diciendo algo que todos están escuchando y es tan diferente. Versículo 26, ¿quién es este filisteo circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién se cree? Y de pronto van con Saúl y dicen, oye, hay un muchacho ahí que dice que quién se cree este Goliat. ¿Por qué no tienes una entrevista con él? Alguien que está pensando diferente a los demás. Y entonces lo hace venir, versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Ahora, le estoy diciendo, ¿cómo ya desmayaron? Pero le está animando, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Algo que nadie en esos 41 días había dicho. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. O sea, fíjate, el primero lo menosprecia a su hermano mayor, va con Saúl, lo ve, dice, yo voy y peleo. Nadie había dicho eso y dice, yo voy y peleo. Y le dice, no, tú eres un muchacho, un jovencito. Y tienes que tener cuidado de no pensar así de tus hijos jóvenes. O sea, ay, ¿tú qué? ¿Qué? Y de pronto tenemos muy bajas expectativas de nuestros jóvenes. O sea, este tiempo es para que eches relajo y te diviertas y veas el fútbol y juegues Nintendo, bueno, Xbox. Y no, el tiempo de la juventud de nuestros jóvenes no es para eso. No es para que pierdan el tiempo, es para que se preparen para lo que viene en su vida. Es para que Dios haga grandes cosas con ellos. Pero vemos a Saúl, no, tú eres un muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Me llama mucho la atención que dice era. No le está diciendo es. Él ya está diciendo algo nuevo viene en mi vida. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, dices, yo pensé que eso de pastorear era muy fácil. No, o sea, está en el desierto y hay animales sumamente peligrosos que quieren, hambrientos. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar las ovejas. Y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él. Fíjate, un chavo irresponsable pasa algo y ya, que se lo coma. Y este cuate está viendo lo que sucede y reacciona. Entonces, cuando todos pensaban que estaba pastoreando ahí unas ovejas, como su hermano mayor dice, Dios lo estaba así entrenando. Y dice, a ver, manden un oso. Y ahí va. Ahora, a ver, un león. Y cuando tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería. O sea, como si hubiera visto esto. Y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. Y no solamente lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Primero dice, yo voy a pelear contra él. Y ahora dice, no solamente voy a pelear contra él, yo lo voy a matar. Pero fíjate por qué. No dice porque, quiero la recompensa. Es mucho dinero y ya vi a tu hija y está bien chula. Y aparte, lo de los impuestos me suena muy atractivo. Fíjate, un hombre completamente diferente, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Porque ¿cómo puede ser
que alguien vaya así contra mi pueblo y contra mi Dios. Él no está viendo por él mismo, él está viendo por la gloria de Dios. Es un muchacho que tiene una relación con Dios, que se está fijando en lo que realmente es importante en su vida. Versículo 37, y añadió David. O sea, ya ahí se hubiera quedado callado y ya, o sea, fanfarrias. Y no, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, para que Saúl no piense que, o sea, no soy yo, es Dios. Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y es justo lo que Saúl debió haber dicho cuando vienen los filisteos. Él debió haber dicho: Dios nos va a librar de la mano de estos filisteos, vamos a la batalla. Y no lo hizo. Perdieron 41 días. 41 días. ¿Qué podrías hacer en 41 días en tu vida? Es más, ¿qué hiciste 41 días para atrás? Ellos inmóviles. ¿Por qué? Por no poner sus ojos en Dios. Él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces él tenía una relación íntima con Dios en el desierto, y cuando una crisis venía en su pequeña vida, insignificante, en medio de la nada, cuando nadie lo veía, él veía que Dios estaba con él y la mano de Dios estaba con él y Dios lo estaba equipando y capacitando. Entonces, donde quiera que estés, por más insignificante que creas que eres, ahí Dios te puede estar equipando. Tienes que tener intimidad con Él. Y dijo Saúl, ¿qué crees que dice Saúl? O sea, si yo soy Saúl, yo me hubiera motivado y digo: no, ¿sabes qué, chavo? O sea, ya, yo voy, ora por mí. Y no. Y dijo Saúl: ve esta frase: y Jehová está contigo. Entendió Saúl que tenía este chavo algo que Saúl ya había perdido. ¿Tienes esto tú en tu vida? O sea, ya me siento solo. Estoy haciendo cosas insignificantes. No sé, pero tienes esto. O sea, lo más preciado que un joven puede tener, que un adulto y que un anciano, es: Dios está conmigo. Y en todos los detalles de mi vida lo estoy viendo. Despiértate en la mañana y tienes que saber por fe: Dios está conmigo. Y en mediodía Dios está conmigo. Y en la noche antes de irte a dormir, Dios está conmigo. Y piensa eso. Cuando se te olvide que Dios está contigo, acuérdate: ve a Jesús en la cruz, Cristo y este crucificado, y acuérdate: si Dios hizo eso por mí, ¿cómo no va a estar conmigo todos los días? ¿Cómo no va a estar conmigo? Jesús murió para resolver el asunto que Dios no estaba contigo, que tú eres enemigo de Dios, para que hoy puedas decir: Dios está conmigo. Y versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas, su armadura. Ahora, David, vimos, es un joven y no es un guerrero y no es alto, y de pronto Saúl le quiere poner su armadura a David, y sabes que eso no va. Eso no va. Y nunca te estés fijando en otro. Tú tienes que tener, o sea, lo que Dios te ha dado, eso Dios va a usar. No va a usar otra cosa que tú no tienes. Entonces no veas a alguien y dices: yo quiero ser carismático como ese cuate. Y no. Dios te ha dado a ti cosas específicas y un llamado específico y una personalidad específica. No trates de ser como alguien más. Es la mentira más grande hoy, que los jóvenes, así, es todo viendo redes sociales, y no me estoy fijando en quién soy yo en Cristo, sino me estoy fijando quiénes son los demás y quiero copiar eso. No copies no copies a nadie, no te quieras vestir como Saúl. Sé tú. Talí, pero si soy yo, entonces me voy a quedar solo. Sí, pero Dios está contigo. Qué bueno, quédate solo y disfruta eso. Disfruta esos tiempos. No tengas miedo de estar solo, no tengas miedo de estar sola. Los mejores salmos, estoy en Salmos en mi devocional, voy en Salmo 105. O sea, léelos, disfrútalos
Y ve, eso los escribió David en su tiempo de soledad, en su tiempo de mayor prueba. Eso, tenía una relación personal con Dios. Pues no tengas miedo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos, la espada de Saúl, y probó a andar. O sea, dice, a ver, o sea, porque nunca había hecho la prueba, nunca se había puesto una armadura y prueba a andar. ¿Y te imaginas cómo es eso? Todo el peso. Y no es de tu talla y no te queda y te sientes todo incómodo. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, no soy yo, no es lo mío, no es lo que Dios me dio. Entonces atesora lo que Dios te dio. Tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera así, tu pasado, atesora eso. Y deja que Dios lo use. En donde estás, en donde Dios te tiene. Porque nunca lo practiqué. Y David de hecho decía aquella, o sea, David hace y la espada, o sea, yo nunca he usado eso. Y ya, dice, no, yo voy a ir. Y no con esto. No voy a con esto. Y tomando mira lo que toma, su callado. Su callado ya, o sea, era muy de él, lo conocía. Durante años estuvo pastoreando, el bastón del pastor. Con eso sabía cómo mover a las ovejas, con eso sabía el peso, con eso sabía cómo, o sea, aventarlo a un árbol y pegarle un fruto y caía, sabía todo. Era lo que Dios le había puesto en sus manos. Entonces tomó su callado en su mano y escogió, mira lo que escoge, 5 piedras lisas del arroz, 5 piedras. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Dios usa en tu vida lo que ya te dio. No estés esperando que Dios te dé más cosas. Eso, lo tan sencillo que Dios ya te dio, eso es lo que vas a usar. Eso, sé fiel con eso. En tu vida no ocupas otra cosa más que eso. Ten contentamiento, camina con Él, ve cómo Dios va a usar eso en tu vida. Y el filisteo, fue hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Es gran problema del Goliat ahí. Este muchacho. Fíjate, como todos, el papá lo tenía en poco, sus hermanos lo tenían en poco, Saúl lo toma en poco, Goliat lo toma en poco, y Dios usa eso, lo poco. Entonces, ¿qué te han dicho? ¿Cuándo te han hecho sentir así? Que no vales nada en la vida, que no deberías de existir. Tienes que saber, todo eso es una mentira. Es una mentira. Y le toma un poco porque era muchacho, era joven, te digo. Hoy la sociedad toma en poco a los jóvenes, pero nadie tenga en poco tu juventud. Nadie. Y no tomes tu juventud como un pretexto para no hacer grandes cosas en tu vida. No es un pretexto. Y rubio, y de hermoso parecer, o sea, no se ve como se debería de ver, con una armadura, con una espada. Y dijo el filisteo a David, me encanta lo que dice Goliat, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? O sea, con su bastón de pastor, o sea. Y maldijo a David por sus dioses. Ahora, uno de los dioses de ellos era Dagón. ¿Te acuerdas de la historia de Dagón? Se roban el arca, la ponen en Dagón. Al día siguiente, Dagón amanece postrado ante el arca y con sus brazos y su cabeza rota. Así de boca, ¡pum! Dagón. Y lo maldice por sus dioses. O sea, pobre muchacho, fíjate, es experimentado en maldiciones. Todo el mundo le dice soberbio, maldito, poco, así. ¿Te han tratado así, como perro en la vida? Entonces posiblemente Dios te quiere usar.
Versículo 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjate cómo él es experto en con la boca tratar de derrotar, sin antes pelear. Hay hombres y mujeres que son expertos en con la boca ya tratarte de derrotar sin antes pelear. Tienes que tener cuidado. Entonces, versículo 45, dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada. Entonces está viendo, este cuate tiene espada y tiene lanza y tiene jabalina, 3 armas y bien poderosas. Pero, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esta pelea no es entre el ejército de Israel y tú, Goliat. Esta pelea no es entre David, yo y tú, Goliat. Esta pelea es entre tú, Goliat, y mi Dios. ¿Quién va a ganar? David sabía y tenía una perspectiva que todos los demás no tenían. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Entonces fíjate, ya dijo, yo voy a pelear, yo lo voy a matar. Se lo dice en su cara y le dice una última cosa: y te cortaré la cabeza. O sea, y daré hoy. Ahora, o sea, si yo soy Goliat y estoy enorme, digo, o sea, nadie me alcanza a la cabeza. Y fíjate, es soberbio, altivo. Es lo que derrotó aquí a mi amigo Goliat. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Fíjate, no solamente te voy a derrotar a ti, sino voy a ir contra ellos. Y todos están escuchando, Y yo hoy daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David, ese era su corazón. Que toda la tierra sepa que hay un Dios y que está vivo y que pelea por su pueblo. Pero sabes que no nada más toda la tierra. David, quiero que sepan, no nada más ustedes filisteos, no tú, Goliat, quiero que sepa que mi pueblo, quiero que sepa mi pueblo que tiene un Dios y que les ama y que está a favor de ellos. Se les había olvidado. Y te pido favor, nunca te olvides de eso. Es tu Dios, es tu Padre, está a tu favor, Dios te ama. Cuando te olvidas de eso, sin pelear, ya estás derrotado. Nunca te olvides de eso. Versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza. Ahora, Jehová sí salva, pero no como ellos piensan, no con sus técnicas, porque de Jehová es la batalla. En todas las batallas de tu vida, asegúrate que de Dios es la batalla y no pelees ninguna batalla que no sea de Dios. David se pudo quedar en el versículo peleando con su hermano y hacer eso su batalla. Y él los entregará en nuestras manos. Versículo 40. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, fíjate, mucha armadura, mucha altura, pero eso era su debilidad. Con tanta armadura, en lo que está escuchando eso se tiene que sentar. Y vemos que en el momento que ya va a pelear, se pone de pie. Y yo me imagino, o sea, si tú de pronto ponerte de pie y sin armadura te cuesta trabajo. Ahora imagínate este cuate con tanto, o sea, el problema de él fueron sus 3 grandes armas, absolutamente todo el peso que tenía cargando. Y David, mira, ligero, no se le esperaba, así, ligero. Y fíjate, él, ¿por qué escoge las piedras?
Dice, pues este está bien grande. Y entre más grande, más fácil tino. ¿Sí o no? Le voy a dar en la cara. Su mayor fortaleza de Goliat fue su mayor debilidad. Y lo que tenían en poco de David fue su mayor fortaleza. O sea, así opera Dios. Y entonces se está parando, se levanta, echó a andar. Y David se dio prisa, corrió ligero a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente. No lo dejó sacar ni su espada. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra como Dagón, como su Dios. Lo que adoras, en eso te conviertes y en eso te vuelves. Y ahí sí termina. Así termina Goliat. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Tienes que saber, esto es un principio que tienes que saber. Si no terminas con el asunto por completo, si no matas por completo al enemigo, el enemigo te termina matando a ti. Y eso es algo que usamos para el pecado. Si no matas en tu vida por completo al pecado, el pecado te va a terminar matando a ti. El pecado fue destruido en la cruz. Y Jesús dice, tienes que ser radical con eso. Si algo te está haciendo ocasión de caer, si tu ojo, sácalo, mátalo por completo, porque es mejor entrar así sin ojo al reino de los cielos que ir al infierno. Radical. Y este es un muchacho que sabe tratar con esto. Y le corta la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, me encanta, ahí está su campeón, chavos. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué crees que hacen? ¡Huyen! No que muy guerreros. Ya cuando ven, no, es que sí son más que nosotros. Y nuestro campeón ya, o sea, era nuestro as bajo la manga. Y ya, oye, pero no quedaron que se iban a rendir y que nos iban a servir. Mentira, mentira. Siempre el enemigo quiere estar negociando. No pasa nada. Y vamos ya. Mentira. Lo tienes que acabar. No puedes negociar. El pecado nunca te va a quedar bien. Siempre te va a quedar corto. Siempre te va a prometer una cosa y te va a dar otra. Es un amo muy cruel. Y entonces huyen. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron. Ahora sí gritaron y ahora sí pelearon. Y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él, de Goliat, las puso en su tienda. Y Dios va a usar estas armas más adelante. Lo vas a ver en el capítulo 21. Entonces, Dios te dio algo, Dios lo va a usar. Si Dios te da nuevas cosas, Dios las usará. A veces no entiendes por qué, pero simplemente espera en Él, deja que Él te equipe, camina con Él. Ten esta intimidad que David tenía con Dios. Versículo 55, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Ahora, ¿por qué hace esta pregunta? O sea, como que quiero saber más quién es. Sí sabía quién era, por supuesto, ya había tenido una entrevista, pero averíguame más quién es. ¿Por qué? Pues porque ahora iba a ser esposo de su hija. Iba a ser su suegro. O sea, quiero saber quién es este chavo, que le voy a dar un chorro de lana, que le voy a dar a mi hija y le voy a condonar impuestos. Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Abner no sabía quién era. Y el rey dijo, pregunta.
¿De quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: fíjate, muchacho, pero ya no es con desprecio. Muchacho, te puedes casar con mi hija. Y en el próximo capítulo vamos a ver, lo invita a ser parte de su ejército. Muchacho, sí. Yo quiero más muchachos así en Semilla. Yo quiero que mis hijos sean como David. O sea, con esa intimidad, con esa humildad, con esa valentía, saber que Dios está de su lado, o sea, eso. Fíjate, sin temor al enemigo, sabiendo que el enemigo ya fue derrotado y que cada vez que peleamos del lado de la victoria. Porque Jesús ya lo hizo. Jesús en la cruz venció al pecado, lo mató por completo. Seguimos teniendo el efecto, pero venció a la muerte y sigue teniendo efecto, pero o sea, todo fue ahí. Victoria completa. Somos hipervencedores en aquel que nos amó. Ese es el corazón que yo quiero. Yo lloraba y digo: Señor, dame este corazón de este muchacho, que no viene de él. O sea, este corazón no viene de un adolescente. Este corazón viene de Dios. Eso queremos, eso quiero, Señor. Danos eso. Señor, y te pedimos que, así como David, cuando hay momentos de crisis, podamos reaccionar. Y él escuchó lo mismo que todos, pero reaccionó de manera diferente. Y ayúdanos en nuestra vida, que cuando escuchemos cosas, reaccionemos tan diferente al mundo, aquellos que no te conocen, Señor. Y aunque nos quedemos solos. Pero Señor, ¿para qué queremos estar rodeados de tanta gente si no te tenemos a ti? Y amamos esta historia, Señor, no por Goliat, sino por David. Pero no por David, sino por ti en la vida de David, y cómo con las pocas cosas que pusiste en su mano, él hizo grandes cosas. Señor, y deseamos esa intimidad contigo. Recordar que tuya es la batalla. Que no nos enganchemos, Señor, cuando viene gente que amamos y que nos ama. Señor, que la batalla no es ahí. Que no perdamos tiempo, esfuerzo. Señor, y que no permitas nunca que el miedo guíe a un cristiano, sino que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos guíe. Y Señor, donde quiera que estemos, en lo muy poco, Señor, que nos tengas haciendo, capacítanos. Y enséñanos, y llena nuestras manos, y conságranos, Señor, y danos ese cayado, y danos esas piedras, y danos vístenos, Señor, vístenos, y que con la vestidura que tú nos pongas, y la identidad que tú nos des, nos sintamos cómodos, que no queramos ponernos algo de alguien más, que no nos vemos bien, Señor, no queda, no va con quienes tú quieres que nosotros seamos. Y entonces haznos más como Jesús. Moldéanos, Señor, en medio de cada prueba, en cada dificultad. Cuando vengan los leones, cuando vengan los osos, te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a meditar en estas cosas. Y gracias, Señor, porque al final vemos que la batalla es ganada y que tú eres glorificado. Y en nuestra vida, Señor, queremos eso, que tú seas glorificado, que no nos fijemos en dinero, ni siquiera en una esposa, un esposo, y menos en pagar menos impuestos, sino pongamos nuestra mirada en ti, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.